Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. La soledad, ese es nuestro tema de hoy y todos podríamos quedar atrapados por ella. Por eso le pido que nos acompañe y juntos descubramos las huellas de libertad que Jesús nos ofrece para ser libres de la soledad. Permítame preguntarle, ¿ha tenido momentos en los que se ha sentido completamente solitario? ¿Le ha sucedido que a pesar de tener personas a su alrededor, su soledad es muy profunda y real? ¿Siente usted que en ciertas situaciones de su vida, ya sean problemas personales o familiares, es totalmente incomprendido por otros al punto en el que no tiene quien lo acompañe en esa situación? ¿Ha vivido largos periodos caracterizados por el silencio y así usted durante ese tiempo ha evitado hablar de los temas más significativos de la vida? ¿O se ha visto usted excluido de un grupo al que le gustaría pertenecer? Pues si contestamos con honestidad, reconoceremos que todos o hemos experimentado la soledad ya o podríamos fácilmente quedar atrapados en ella. Desde el simple hecho natural de la ausencia física de compañía hasta una verdadera manifestación de un arraigado y profundo sentido de ser la persona más solitaria y desprovistos de relaciones significativas, todos podríamos estar o ser atrapados por la soledad. La Real Academia Española define soledad como carencia voluntaria o involuntaria de compañía, pero también otra de sus definiciones dice que soledad es pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. Preguntémonos entonces, ¿cómo se manifiesta la soledad? ¿Cuáles son los rasgos a los que hay que prestarles atención para identificar si estamos nosotros siendo atrapados por la soledad? Mire, cuando nos dejamos inundar por un sentido de aislamiento personal, eso puede estarnos indicando soledad. Cuando dejamos de sentir la compensación afectiva que las relaciones deben traer, mucho cuidado porque puede estar siendo un indicativo de soledad. También cuando nos dejamos llevar por un proceso de aislamiento hacia aquellas personas con las que necesariamente compartimos espacio, compartimos cosas y metas de la vida, gente de nuestro trabajo, nuestras familias, y nos aislamos de ellos. Pero también cuando el silencio se vuelve un rasgo notorio en nuestra interacción con los demás y preferimos el silencio a la comunicación, eso es un rasgo de soledad. Es un rasgo de soledad también el hecho de sentirnos embargados por una insatisfacción nacida de la carencia de relaciones profundas, de relaciones que no traen reconocimiento, no traen afecto, no traen contacto físico que es tan importante para nosotros. Y finalmente otro rasgo que quiero dejarle, cuando desde una perspectiva muy personal ya le comenzamos a llamar a esa soledad independencia, le llamamos autonomía, y realmente es una falta de integración a los grupos importantes de las relaciones, nosotros podemos estar siendo atrapados por la soledad. Permítame contarle cómo lo ven algunos expertos, cómo lo ve la gente. Según un reciente estudio de la Universidad de Harvard, resulta fundamental, dicen ellos, una dosis ocasional de soledad para consolidar el proceso mediante el cual afianzamos nuestras memorias, haciéndolas tanto más duraderas como más precisas. Otro estudio sugiere que practicar la soledad, son estudios que están tendientes a favorecer la idea de estar solos, que practicar la soledad nos hace más capaces de desarrollar empatía. ¿Qué piensa usted al respecto? Mire que en 2006 una investigación realizada con 2.800 mujeres que padecían cáncer de mama sugirió que aquellas pacientes que no veían a amigos y familiares de forma frecuente tenían hasta 5 veces
más probabilidades de morir de forma temprana que las pacientes con una vida social más activa. También nos dicen al respecto psicólogos de la Universidad de Chicago y de la Universidad Estatal de Ohio que ellos han demostrado por estudios que las personas que están socialmente aisladas desarrollan cambios en sus sistemas inmunológicos que provocan una condición conocida entre médicos como inflamación crónica. Así que algunos de ellos favorecen el hecho de que la persona esté sola, otros no. ¿Usted qué piensa? La escritora Mary Piper, que es una antropóloga cultural y doctora en psicología, experta en estos temas, dice en uno de sus libros, en Estados Unidos, refiriéndose a aquella gran nación, en Estados Unidos hay soledad, pero no vida solitaria. Existen multitudes, pero no comunidades. Interesantes cosas que esta escritora señala. Por ejemplo, también dice, millones de personas nos rodean, pero nadie conoce mi nombre. En Huellas de Libertad nos interesa dejar en su corazón qué dice la Biblia, echar un vistazo a qué dice Dios. Para nosotros lo más importante es descubrir qué dice Dios acerca de la soledad. Le invito a quedarse con Huellas de Libertad. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de Libertad. Verdades eternas para problemas actuales. La soledad es el tema del cual nos estamos ocupando hoy en Huellas de Libertad. Ya hemos visto qué dicen los expertos, qué dice la Real Academia Española, pero nos interesa sobre todo encontrar y dejar en su corazón cuál es la perspectiva de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de esto que puede ser una verdadera esclavitud? Hay personas esclavizadas a su propia soledad. Entonces, no olvidemos que la sentencia divina más importante sobre este tema, sobre este problema de la soledad, la encontramos de entrada en Génesis, precisamente en el capítulo 2, versículo 18, la palabra del Señor nos relata aquellas palabras tan conocidas, aquella sentencia tan conocida por todos cuando el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Se lo leo todo el versículo. Dice así, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. En primera instancia, recordemos que Dios calificó como bueno todo lo que Él había hecho. Cada cosa que Dios creó le dio ese calificativo porque lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Y de inmediato Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le tendré que hacer, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces, en primer lugar, ¿cómo ve Dios la soledad? La soledad Dios la ve como ausencia de ayuda adecuada frente a nuestras necesidades. Todos los individuos tenemos necesidades particulares propias de lo que somos y de lo que hacemos y requerimos de la ayuda adecuada para echar adelante nuestra vida, pues soledad tiene que ver en primera instancia con eso, con la ausencia de una ayuda adecuada. Por eso Dios de inmediato ofreció una solución a aquel primer hombre, a Adán, y dijo, yo le voy a hacer la ayuda que este hombre necesita. En segunda instancia, Dios, según lo que nos dice la Escritura, creó al hombre para las relaciones, para una vida en familia, para una vida basada en esa interacción entre los individuos. Entonces, Génesis 1:27 nos dice lo siguiente, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense,
llenen la tierra y sométanla. En todo esto vemos la idea de Dios. Dios quiso que Adán y Eva se hicieran de una familia, pero no solo eso, que llenaran la tierra, que la tierra se llenara de familias. Dios nunca pensó en el aislamiento, sino Adán se hubiera quedado sin Eva. Dios siempre pensó en que nosotros fuimos hechos, así como Él es tripartito, que Él es tres personas en uno, nosotros hemos sido hechos por Dios para las relaciones. Entonces la soledad tiene que ver con separación y aislamiento. Es un problema que se caracteriza por eso, por la separación de relaciones significativas, separación de otros y aislamiento. Comenzar nosotros a tener nuestro propio entorno, nuestra propia burbuja y mundo y no dejar que nadie entre en él. El concepto de iglesia, mire, el concepto de iglesia viene de una raíz que implica la idea de una asamblea. De hecho, el término conocido por muchos, que es el término eclesia, sugiere la asamblea, una asamblea pública, un lugar donde la gente se reunía para discutir intereses en común. Y Jesús, usando esta palabra que para los griegos era tan conocida, nos dice la Escritura que Él declaró lo siguiente, Mateo 16, 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, la idea, el plan de Dios era edificar una asamblea, un lugar donde nosotros tuviéramos relaciones significativas. Por eso, en tercera instancia, la soledad es un problema también de ausencia de compañía, ausencia de contacto, esa ausencia de tener a otros al lado mío cuando yo los necesito o cuando ellos me necesitan. Dios siempre fijó sus propósitos tomando en cuenta clanes, tomando en cuenta linajes, tomando en cuenta familias, comunidades. Él trató con todo un pueblo, una nación y finalmente la institución que hoy tenemos representativa del reino de Dios aquí en la tierra es iglesia, que implica una asamblea. Eso nos da la perspectiva bíblica que Dios tiene sobre la soledad. Cuando Dios ve al hombre, tal y como lo dijo desde la primera existencia del ser humano, no es bueno que el hombre esté solo. Tenemos que entenderlo. No es bueno. Dios quiere que nosotros vivamos en sociedad. Esto es lo que la Biblia dice sobre la soledad. Por favor, quédese con nosotros, porque en nuestro siguiente segmento quiero dejar en su corazón las huellas de libertad que usted puede seguir para ser libre de toda atadura, toda esclavitud, toda cárcel de soledad que haya venido a su vida y que le ha restado calidad a su vida por causa de estar presente ahí en su entorno. Esto es lo que haremos en Huellas de Libertad. Ya volvemos. ¿Se ha sentido usted solo, sola? Pues la Real Academia Española dice que es carencia de compañía, ya sea voluntaria o involuntaria, y también la definen como pesar y melancolía que hay en el corazón por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. Y lo más importante lo hemos visto ya en el sentido de cómo lo ve Dios, pues Dios, según su palabra, nos muestra que la sentencia divina es que Dios no quiere que la soledad sea uno de nuestros rasgos, todo lo contrario. Ya veíamos que soledad entonces tiene que ver con ausencia de la ayuda adecuada, no tener a las personas
que son las adecuadas para ayudarnos para salir adelante con nuestro proyecto de vida. También decíamos que soledad tiene que ver con separación y aislamiento, estar separados de los que son para nosotros personas importantes, pero no solo la gente de nuestro núcleo, sino también amigos, gente con la que trabajamos. Y finalmente apuntábamos que soledad tiene que ver con una ausencia de compañía, de ese contacto, de esos grupos donde uno crece, madura y aprende a tener relaciones significativas. Yo quiero dejarle hoy las huellas de libertad que usted puede tomar en su vida, volverlas de carácter práctico para no quedarse atrapado por la soledad. En primer lugar, aprenda a reconocer quién es ayuda ideal para sus necesidades. Esto no solo aplica en el matrimonio. Casi siempre cuando vemos hacia esa escritura en la que nos dice el libro de Génesis que Dios le hizo ayuda ideal al hombre, pensamos en el matrimonio, pero ¿qué le parece esto aplicado a las relaciones de amistad, a las relaciones laborales, a las relaciones de todo lo que nosotros somos y hacemos en la vida? Entonces, aprenda a reconocer quién es su ayuda ideal. ¿Por qué le digo esto? Por lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 21 al 23, que mientras Adán dormía, Dios le sacó una costilla. Se lo leo. Mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, y aquí está la parte central de lo que quiero señalarle: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué hizo Adán? ¿Cuál fue la reacción? Reconocer que él necesitaba aquella ayuda idónea. Usted y yo resolveríamos mucho de nuestra soledad si aprendemos a reconocer cuando hay un buen amigo frente a nuestros ojos, cuando alguien está capacitado por Dios para ayudarnos en nuestras necesidades. Así que aprendamos a reconocer que sin la ayuda de los demás nosotros no podemos solos. Es importante la ayuda de otros. En segundo lugar, la otra huella de libertad que usted puede seguir, que Dios nos muestra en su palabra, y yo le aconsejo es, siga el modelo de Jesús. Haga las cosas por la vía del acompañamiento. Mire que Jesús, siendo el Hijo de Dios, que vino a tomar el lugar nuestro en la cruz del Calvario, que tenía en él tanto la naturaleza humana, pero la naturaleza eterna y divina contenidas en él, no hizo las cosas a solas. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14 nos recuerdan: Jesús subió a una montaña y llamó a los que él quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. ¿Qué le parece eso? Para que le dieran compañía, pero también para que fueran con él y enviarlos él a predicar, a seguir con la misión por la cual él vino. Entonces, aún asumiendo que tenemos razón, nosotros para justificar nuestra soledad, mire, debemos aprender a hacer las cosas al estilo de Jesús. Haga las cosas por la vía del acompañamiento. Y una tercera huella de libertad con la que yo quiero aconsejarle en esta ocasión, para que usted sea libre de las soledades, haga suya la promesa del acompañamiento de Dios, del acompañamiento divino. Josué 1:5 registra palabras que le fueron dichas a Josué, pero que aplican para todos los que amamos a Dios, para todos los que necesitamos de Dios. Se resume en esta frase del versículo 5 del capítulo 1 de Josué: no te dejaré ni te abandonaré. Pues usted, si se siente solo, se siente sola, deje que esta palabra de Dios penetre su mente, penetre su corazón, y usted diga: Señor, tu acompañamiento va conmigo. Donde quiera que yo me muevo, hacia donde yo voy, sea que puedo contar con la presencia física de alguien o no, me apropio, hago mía la promesa del acompañamiento, porque Dios es fiel a sus promesas y usted puede comenzar a experimentar libertad de la soledad tomando esta promesa del corazón de Dios.
Entonces, 3 cosas hemos aprendido acerca de cómo ser libres de la soledad. Hay que aprender a reconocer quién es nuestra ayuda idónea, y no solo en lo que tiene que ver con matrimonio, también seguir el modelo de Jesús, que es hacer las cosas por la vía del acompañamiento, y finalmente hacer nuestras las promesas o la promesa del acompañamiento divino. Permítame orar con usted y pidámosle a Dios juntos que nos ayude a mantenernos libres o a ser libres de la soledad. Oremos. Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a mantenernos libres de la soledad. Queremos, Señor, reconocer que para ti es vital mantenernos en los círculos de donde surgen las relaciones significativas, relaciones profundas para nosotros. Por eso, Señor, enséñanos a reconocer dónde encontramos a un buen amigo, un buen compañero de camino, a la persona ideal para nuestras necesidades. Y Señor, queremos seguir el modelo con el que tú registe tu propio ministerio. Hiciste todo con el acompañamiento de aquellos 12 que se reunían contigo, que pasaban allí tiempo en comunión. Y Dios, nosotros lo necesitamos. Necesitamos sobre todo hacer nuestra la promesa que tú le diste a aquellos antiguos, que nunca nos dejas, nunca nos desamparas. Te creemos a ti y la tomamos en nuestro corazón. Amén. Pues hoy le hemos dejado saber cómo ser libre de la soledad. Esa es nuestra meta y propósito en Huellas de Libertad. Por eso le animo a que nos siga la pista en nuestros siguientes programas y juntos descubramos Huellas de Libertad.